el grado de alerta para estas regiones en cuestión, y esto tiene que ver con las restricciones para domingo, sea peatonal, sea para vehículos, tiene que ver con los aforos y evidentemente pues marca un antes y después en todo caso para poder establecer medidas que al mismo tiempo no impliquen hasta ahora un retroceso económico particularmente dramático, sobre todo pues en las circunstancias que estamos viendo, proteger la salud, pero al mismo tiempo diferenciar, singularizar según la situación de las distintas regiones. Vamos a conversar precisamente sobre estas medidas con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministra? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Enrique? Bueno, yo me refería a esta diferenciación y quería preguntarle, lo primero es, ¿cómo se llegó precisamente a la conclusión de establecer 3 categorías tan puntualizadas? Bueno, muchas gracias por la pregunta que me permite explicar que precisamente en el gobierno del presidente Sagasti queremos tomar decisiones basadas en situaciones concretas y situaciones diversas, porque el Perú es un país diverso y la pandemia afecta de manera diferenciada a los departamentos, como hemos podido constatar en la presentación que hizo hoy el presidente. Si ustedes pueden enfocar, no sé si es que tenemos alguna imagen. Sí, tenemos las imágenes, producción, a ver si nos dan una mano con respecto al moderado. Allí tenemos el indicador moderado, ministra. Por ejemplo, ¿no? Entonces hemos querido establecer en función de un conjunto de indicadores básicamente vinculados a indicadores de salubridad, cómo está cada uno de los departamentos de nuestro país. Y hablamos de un riesgo moderado, en realidad todo el país está en riesgo, porque la pandemia subsiste. Entonces, moderado cuando la situación todavía es relativamente controlable, haciendo un equilibrio entre el cuidado de nuestra salud y también la activación de la economía. Y por eso, cuando hay un riesgo moderado, vamos a encontrar que los comercios tienen un aforo más amplio, los restaurantes tienen un aforo más amplio en ámbitos cerrados y un poquito más amplio en ámbitos abiertos, e igualmente no hay ninguna restricción de tránsito vehicular ninguno de los días de la semana. Eso sí, en los 3 escenarios, este es el primero, en los 3 debemos adoptar medidas de carácter general, uso de mascarillas, la frecuente higiene de las manos. Igualmente tenemos que guardar la distancia física, 1,5 metros es lo recomendable entre persona y persona, porque no nos olvidemos que el virus se transmite a través de las personas, no es que el virus está en el medio ambiente, se transmite de persona a persona, y por eso la recomendación es salir solo si es inevitable hacerlo. Tenemos que ir a trabajar, salimos, pero tomando las medidas de seguridad. Ahora, tenemos a ver el riesgo alto, a ver si lo podemos compartir. Claro, el riesgo alto, sí, en el riesgo moderado hemos identificado a 6 departamentos del país. Ahí hemos ubicado Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali. Entramos en un riesgo alto. Aquí ya los indicadores de contagio son más severos. Estamos también en un entorno donde probablemente el número de camas hospitalarias y de camas UCI va siendo más limitado, y en consecuencia hay que tomar medidas que limiten la circulación de las personas, porque, como decía hace un momento, somos las personas las que transmitimos la enfermedad. Entonces aquí los aforos son más reducidos. Por ejemplo, los aforos en los centros comerciales ya no son del 50% de personas, sino de un 40%, porque queremos que haya mayor distanciamiento, porque evidentemente el riesgo es superior. Igualmente, adoptamos, para evitar que las personas circulen en un mayor volumen, introducimos la medida de restricción del tránsito vehicular los días domingos. Las personas podemos salir en bicicleta, que se guarda el distanciamiento físico, podemos salir caminando, siempre, reitero, utilizando nuestras medidas de protección.
Ahora, cuéntenos ahí, ministra, ¿la restricción vehicular es también para el transporte público, es solo el transporte particular? Hemos optado por mantener en este nivel de riesgo alto solo el transporte vehicular particular porque entendemos que el domingo, como los centros comerciales, los negocios, los restaurantes están abiertos, es necesario que las personas también puedan desplazarse, pero en todo el transporte público también los aforos continúan estando limitados y sobre todo utilizando ya no solamente la mascarilla, sino también la careta de protección porque hay una proximidad menor al metro y medio que se recomienda, ¿no? Y bueno, y tenemos finalmente el riesgo muy alto. Ya hay también con el tema de lo que se conoce como el toque de queda, en el riesgo alto una modificación y en el riesgo muy alto todavía es un escalón más, ¿no? Sí, en realidad en los tres escenarios, en el moderado, la inmovilización diaria es desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. En el riesgo alto, en realidad ahí bajamos un par de horas, la restricción, la inmovilización social obligatoria es desde las 21 horas hasta las 4 horas del día siguiente, y en el riesgo muy alto, donde ahora tenemos 7 departamentos identificados, que son Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Región, o también se conoce como Lima Provincias, Piura y Tacna. Aquí sí, como el riesgo es muy alto, ya prácticamente no tenemos habilitación de camas UCI o también hay mayor restricción de capacidad de atención hospitalaria, entonces aquí sí tenemos que adoptar medidas un poco más severas para evitar la circulación de las personas que, reitero, somos los transmisores del virus. Aquí, los domingos, la inmovilización social es de carácter obligatorio, o sea, no hay circulación los días domingos y el aforo durante los días de la semana en centros comerciales es mucho más limitado, ya no es del 40 o 50%, sino de un 30%, y lo mismo se reduce el aforo en los restaurantes. Ministra, un punto queda clarísimo ya cuál es la diferenciación, que esto se va a evaluar después de 2 semanas, esperamos que esto permita que los niveles de contagio vuelvan a bajar. Hay, por supuesto, un interés adicional con el tema de las playas. Usted anunció, reiteró que estas restricciones se iban a aplicar hasta el 31 de enero, pero mientras tanto se iban a ir trabajando protocolos de aforos para playas con los distintos municipios que tienen pues en el litoral precisamente estas facilidades. ¿Cómo pinta el tema de las playas? Ahora mismo no se va a poder visitar playas entonces hasta fin de mes. O sea, podemos pasear por las playas, no ingresar a la zona de arena y solamente están permitidos los deportes o las actividades deportivas, ¿no? En el mar, en eso no hemos cambiado, pero estamos en estos 15 días que nos quedan hasta fin de mes apoyando y coordinando con los gobiernos locales para que puedan tener sus protocolos de aforo. Hemos visto en otros países, por ejemplo, que han habilitado un 40% de espacios demarcados en las zonas de playa, en las zonas de arena, para que las personas puedan también tener un poco de esparcimiento, y eso es lo que queremos hacer, pero lo queremos hacer bien. Y para eso necesitamos el compromiso de las municipalidades para hacer estos protocolos, pero también para supervisar su cumplimiento, pero también de la propia ciudadanía. Aquí el mensaje que queremos dar desde el gobierno del presidente Sagasti es que a este virus tenemos que combatirlo en conjunto. Todas las personas tenemos que poner una cuota de esfuerzo para protegernos y para proteger a los demás. Si vemos, nosotros en este tiempo, con apoyo del Ministerio de Salud, vamos a alcanzar insumos claros para que las municipalidades puedan tener sus protocolos para, por ejemplo, abrir las playas y otros espacios públicos que todavía están cerrados. Entonces, sí es muy importante que una vez que se definan estos protocolos, las personas respetemos las reglas. Si estamos tomando
tomando estas medidas es porque la situación ha empezado a agravarse. Ustedes lo han dicho bien al introducir este segmento del programa. Estamos viendo un incremento sostenido de los casos que ya nos han conducido a afirmar de parte del Ministerio de Salud que estamos entrando a una segunda ola. Todavía no vemos esa elevación tan fuerte como las cifras del año pasado, del mes de julio, agosto, pero no podemos esperar a llegar a ese punto. Y por eso hemos optado por hacer medidas diferenciadas. Y quiero señalar también, y con esto termino la idea, que no he mencionado, pero hay una situación extrema que ojalá jamás nos tengamos que volver a enfrentar. Y en una situación extrema, la única medida que tendríamos que adoptar es el confinamiento. Y eso no queremos, porque tenemos que conciliar la protección de nuestra salud con la economía familiar. Y las personas en el país salen a trabajar de sus casas. No nos podemos quedar encerrados porque además sabemos que ya se probó esta medida y no necesariamente ha tenido resultados positivos. Efectivamente, usted hacía hincapié precisamente en una suerte de pedagogía sanitaria, que es la que necesitamos ahora como sociedad, además porque en los últimos días y programas como este y el que me precede en el noticiero presentan usualmente reportajes donde lamentablemente vemos a la gente dentro del transporte público o en la propia calle, donde claramente se ve que se están relajando las medidas. Vemos en muchos casos jóvenes también que ya sencillamente van prácticamente sin mascarilla. Entonces acá es importante, ¿no, primera ministra, recuperar el mensaje claro, que es lo que sirve finalmente para contener una situación como esta, que la sociedad debe trabajar en su conjunto, ¿no? Exactamente, y esa es parte del mensaje a cada realidad territorial. No estamos tomando una medida que se aplica para todos los departamentos por igual, porque no todas las situaciones ni condiciones de cada uno de los departamentos del país es igual. En segundo lugar, son medidas que han sido coordinadas, dialogadas con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, porque ellos tienen un papel fundamental en el cumplimiento también y en la supervisión del cumplimiento de estas medidas. En tercer lugar, son medidas que involucran a todas las personas, peruanas y peruanos que tenemos que asumir la responsabilidad de que cada quien juega un papel, así como el Estado está tratando de responder desde el sistema de salud a la atención de las personas que lamentablemente en muchos casos llegan muy tarde y tienen que ir de frente a una sala UCI en vez de llegar prematuramente y recibir un tratamiento incluso en sus domicilios. Igual las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que asumir la responsabilidad de cuidarnos. La pandemia no se ha ido, desde el Estado estamos trabajando fuerte para que muy pronto empecemos el proceso de vacunación. Eso nos va a ayudar también a controlar los contagios, pero el proceso de vacunación va a ser progresivo. En esa medida, mientras toda la población no esté vacunada, tenemos que seguirnos cuidando. Uso de mascarillas, distanciamiento físico, higiene de las manos, utilizar todos los mecanismos de protección necesarios en el transporte público, y también les pedimos a los empleadores, y es parte de las medidas generales, tanto del sector público como del privado, que en la medida de lo posible garanticen el trabajo remoto de sus trabajadores y trabajadoras. Si no es posible hacer trabajo remoto, que los espacios donde laboran tengan las condiciones para guardar el distanciamiento físico y también que haya circulación de aire. Son medidas que no son muy difíciles de cumplir si estamos conscientes del resultado positivo que va a ser el no contagiarnos y no contagiar a nuestras familias. Sin duda. Y efectivamente son medidas en las cuales hay que recordar y hacer una y otra vez hincapié.
El presidente Sagasti aclaró en un momento precisamente sobre el tema de las vacunas con respecto a que no se están realizando pues negociaciones con privados, ni mucho menos. Estamos hablando de un proceso público y estatal que precisamente lo que busca es garantizar la gratuidad y la universalidad, por supuesto, con los limitantes que conocemos de suministro sobre la vacuna. ¿Qué más sabemos, primera ministra, con respecto a la llegada de la vacuna de Sinopharm al Perú? Un horizonte de días, de más o menos cuánto estamos hablando sobre esta este primer lote de 1 millón. Y este primer lote está confirmado, como anunció el presidente la semana pasada. Estamos precisamente esperando el cronograma que ojalá también pueda incluir las próximas entregas, porque si bien, como hemos indicado, tenemos un contrato por un primer lote de 1 millón de vacunas, tenemos un acuerdo marco con Sinopharm para recibir hasta 38 millones de vacunas. Igualmente, continuamos en coordinación con otros laboratorios, porque lo que queremos garantizar es tener vacunas gratuitas para todos los peruanos y peruanas. Y aquí permítame aclarar que es obligación del Estado peruano el vacunar gratuitamente a todas las personas. Se ha hablado mucho de que algunas personas han comentado que si las empresas privadas están trayendo vacunas. Esto no es así, como bien lo ha señalado el presidente, y a nivel mundial en este momento las negociaciones se están dando entre los laboratorios y los estados. Quizá más adelante, en futuros años, cuando ya toda la población esté vacunada, y así como en otros casos de otras vacunas, que el Estado también está obligado a darlas gratuitamente, a veces podemos ir a una clínica o a un laboratorio y pagar por una vacuna, quizás se dé en el futuro. Pero en este momento no se puede dar, porque estamos hablando de una vacuna que es una vacuna de emergencia y que se está poniendo en un contexto también de emergencia sanitaria. Y en consecuencia todavía los privados no tienen cabida en esta negociación. Lógicamente. Yo quería preguntarle, para ir cerrando, primera ministra, con respecto... Antes, y hoy la ministra de Salud, Pilar Macetti, dio algunos detalles de lo que será el proceso de vacunación, particularmente en zonas alejadas, los aplicativos con los que contarán los vacunadores, dado el caso, para poder llevar la trazabilidad todo lo posible. Pero antes de estos anuncios, cuando estábamos un poco frustrados con las negociaciones anteriores, se había llegado a anunciar que una posible estrategia era utilizar los locales de votación, que sabemos se van a triplicar o cuadruplicar precisamente como escenarios de estas campañas masivas sin precedentes de vacunación. ¿Esa es una intención que todavía se mantiene? ¿Podrían utilizarse estos locales como los escenarios de la vacunación? Mire, en realidad todo va a depender del volumen de vacunas que vayamos recibiendo, y evidentemente no descartamos ningún lugar, porque si vamos a tener esta confluencia de ciudadanos y ciudadanos que cumplen con los requisitos para ser vacunados, evidentemente sería una oportunidad poder usar estos espacios. Sin embargo, no olvidemos que el Ministerio de Salud anualmente tiene un plan de vacunación bastante ambicioso y dinámico por otras enfermedades, y tenemos los centros de salud, tenemos vacunadoras y vacunadores con mucha experiencia que en este momento están listos para aplicar la vacuna contra la COVID-19. Evidentemente, a modo que vaya llegando mayor volumen de vacunas, vamos a tener que hacer crecer este cuerpo de vacunadores, y si llega un volumen importante para el periodo en que vamos a estar en las elecciones, sin duda reevaluaremos el poder utilizar estos espacios como un punto también de vacunación, dadas las condiciones que en esta oportunidad van a ofrecer las mesas de sufragio, que según ha informado la OMPE, van a ser más aisladas, con espacios ventilados, y tener todas las garantías de salubridad para los electores y electoras. Para terminar, ahora sí, tenía esta curiosidad, porque por ejemplo, va en la línea de un anuncio que ha hecho el presidente electo Joe Biden en Estados Unidos. Por supuesto, son situaciones y circunstancias muy diferentes, pero lo que él ha señalado es que
van a de alguna manera, para apurar el proceso de vacunación, para acelerarlo, soltar, entre comillas, todas las dosis posibles y no necesariamente amarrar a esta segunda dosis. Se lo pregunto porque 1 millón de vacunas evidentemente va a alcanzar para vacunar a medio millón de peruanos. No sé si alcanza exactamente para todos los que trabajan en primera línea o no, pero la pregunta es, ¿se va a vacunar primero a ese millón de personas para luego esperar la segunda dosis? ¿O la idea es guardar esa mitad para esas mismas personas? En este momento, dado que la dosis de la vacuna de Sinopharm para ser efectiva requiere de las 2 dosis, nosotros preferimos asegurar que al menos medio millón de personas cumplan con todo el protocolo. Y en el caso de Estados Unidos, ellos tienen un número superior de vacunas aseguradas y con una misma empresa. Nosotros estamos negociando con diversas empresas, entonces también tenemos que ser prudentes en estas decisiones y preferimos, si tenemos 1 millón, garantizar que 500.000 personas, que sí, usted comentaba, si alcanzaban estas vacunas para quienes están en el primer nivel de atención, y hasta ahora, de acuerdo a las proyecciones, al padrón que se está elaborando, serían estas vacunas utilizadas en este contingente humano, que incluye al personal de primera línea, del MINSA, de salud, de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Entonces, sí tenemos un plan de vacunación y vamos a ir segmentando a la población beneficiaria de acuerdo a las prioridades que ya en su oportunidad ha indicado el Ministerio de Salud. Gracias, Presidenta del Consejo de Ministros, por puntualizar puntos, valga la redundancia, realmente importantes en esta conversación. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. No, muchísimas gracias por la entrevista y no nos olvidemos que todavía estamos en pandemia y tenemos que seguir cuidándonos. Gracias. Vamos a continuar con la información, continuamos con el programa, nos quedamos...